llevamos 6 jornadas de sección oficial, más desde el día 1 de julio haciendo actividades paralelas y demás cosas del festival. La verdad es que esta tarde tenemos el lujo de tener 3 directores que van a presentar cortos esta noche, que forman parte de la sección oficial. Nos hemos aprovechado de ellos y decimos, ya que venís, pues nos contáis unas cuantas cositas aquí a la gente de Elche. Entonces, Celia, Rodrigo y Alicia, pues son directores que han presentado unos cortos que tienen, como bien dice Samuel, y como él eligió que fueran ellos 3, que tienen una mirada muy especial, que tienen una voz propia y que tienen muchas cosas que contar. Samuel, por la otra parte, es colaborador habitual del festival, es director de cine, organiza su propio festival socialmente en Valencia. O sea, esta gente hace de todo, yo no sé cómo lo hacen. Sí, estas ojeras. Te dirán algo. Y espero que lo disfrutéis mucho, tanto la mesa redonda como luego una noche más de proyecciones, que ya estamos en la penúltima noche. ¿De acuerdo? Bueno, nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias a las personas que habéis venido, que sabemos que no habéis venido por el aire acondicionado, sino porque ibais a escuchar a 3 autoras y autores, la verdad es que muy interesantes, ¿no? Como ha dicho Alejandro, en otros años hemos dedicado este debate, pues, por ejemplo, a documentales y derechos humanos, y este año le queríamos dar un nuevo enfoque, un enfoque diferente, que nos permitiera también ver el mundo documental fuera de, digamos, los clichés o los estereotipos que suelen acompañar a este género, ¿no? Para mí el documental es un género cinematográfico. Lo que pasa es que al ser el género más anclado a la realidad, tiene una serie de códigos que inmediatamente, por ejemplo, cuando pensamos en un documental, pensamos en un reportaje normalmente televisivo, con su forma de narrar, etcétera, y a veces no somos conscientes de que existen otro tipo de autoras y autores que se expresan de una manera diferente, y por eso, pues bueno, pensamos que este marco del festival nos iba a permitir conocerlos de una manera un poco, pues, más profunda, más cercana, y que explicaran también tanto su punto de vista respecto de sus obras como su idea, ¿no? De hecho, yo sabía que Alicia era su primera obra, no sabía que Rodrigo también era su primera obra, lo cual también es muy interesante, el debutar, ya veréis, ya os irán contando de qué trata cada uno de sus cortos. Y bueno, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, establecer este diálogo conversatorio. Una vez empecemos ya podéis hablar como si estuviéramos en cualquier bar, solo que tenemos agua, no hay sidra, nadie es perfecto. Efectivamente. Y por otro lado, pues bueno, luego os daremos paso para las preguntas que queráis hacer. En fin, que yo creo que vamos a pasar un rato agradable y sobre todo escuchándolos a los 3, yo creo que será muy interesante, ¿no? El orden es el que yo tengo aquí, que creo que también es el orden de cómo me fueron respondiendo a las preguntas que yo les hacía. Entonces, bueno, yo había pensado comenzar con Rodrigo, con su... esto lo Tardonas. ¿Por qué? Con su documental Una mujer que conocí, llamada Judita, en el cual, como tú decías, es un ejercicio casi más de desmemoria que de memoria, lo cual como concepto inicial o como punto de partida me pareció muy interesante para hablar sobre él. Y él lo que hace es trazar digamos, un paralelismo muy interesante entre imágenes del pasado y del presente. Y muchas veces, como comentábamos antes, pues estas imágenes funcionan por contraposición, ¿no? El pasado es como muy movido, con casi a gritos se hablan los personajes, en cambio el presente es como muy tranquilo, imágenes simétricas, el lleno y el vacío, ¿no? No sé. A mí me gustaba que comenzáramos por ahí, ¿no? Cómo en tu primera obra decidiste estilísticamente tomar este punto de vista, también sobre un personaje que luego lo veremos igualmente en el corto de Alicia,
si no hubiera hecho Rodrigo este corto, pues seguramente no lo conocería nadie, quedaría dentro de ese ámbito más familiar. Precisamente, hola, ¿qué tal? Precisamente por esa vocación de querer contar la historia de Judita, que era una mujer que efectivamente conocí, ¿vale? En 2006, que es cuando están grabadas esas imágenes de archivo que salen en el documental, pues mi familia accedió para hacer la película, simplemente por contar esa historia, no por ningún tipo de ego propio ni por, bueno, sobre todo por querer hacerlo por mí, ¿no? Para que estuviera registrada la película. Como comentabas en cuanto al lenguaje, a mí siempre me ha llamado la atención que este corto se considere como un lenguaje como muy propio y muy... que muchas gracias, maravilloso, una voz impresionante. Una voz impresionante. Pero lo que quería decir es que esto es muy normal en Asturias. Es decir, es un cine muy continuista en Asturias. La forma de hacer cine en Asturias es pues muy parecido a esto. De hecho, el plano inicial, que es un plano del monte, así, una cámara fija, básica, una pradera, y el monte donde vivía esta señora, que es una señora que tiene 90 años, estaba ciega y vivía en una cabaña de bloques aislada en el monte de mi pueblo. Entonces, ese plano fijo, yo no tenía ni idea, yo planté la cámara allí, Instagram y tal, necesitaba un recurso, buenísimo, para empezar, y de situación. Y entonces después me dijeron que era muy parecido a otra película de Ramon Lluís Bande. Claro. Entonces me dice que claro, hizo aquí en otro tiempo, o sea, es como películas muy capitales en lo que es la construcción del cine en Asturias, ¿no? Que son, y os lo resumo así, plano fijo estático, plano fijo estático y que la acción pase. De bosque y montañas a ser posible. Literal, sí, siempre. Sí, paisaje. Y con una vocación muy política, muy política, que es la de reflejar el paso del tiempo en las zonas donde había pues, fosas comunes, donde no se han encontrado esos cadáveres de esas personas, en referencia a otra película también. Y entonces esa idea del cine hecho en Asturias y de cómo se hacía el cine en Asturias, yo quería continuarla en mi propia peli, trasladada a la memoria familiar, que eso sí que no se ha trabajado tanto en Asturias. Entonces sí que es verdad que hay una diferencia muy grande en las imágenes del presente, en las imágenes del pasado, pero porque las imágenes del pasado también mi familia es tremenda, lo veréis, si os quedáis, que os tendréis que quedar, ¿no? Hablan muchísimo a voces, hay muchísima gente todo el rato, y sin embargo en la actualidad pues son mi abuela, mi tía y yo, y ya está. Entonces eso se traslada mucho también a la acción y a la emocionalidad. No, ¿qué va? Sí, hasta las 9. Hasta las 9. Fíjate, ahora que has mencionado eso del primer plano y de esa vinculación al territorio del cine, voy a contar una anécdota que tiene que ver con tu primer plano, y es que yo no hace mucho hice una charla sobre cine argelino, porque estoy haciendo proyectos en Argelia y tal. Entonces esa charla era de la cantidad de películas argelinas que comienzan con un plano desde el mar de la ciudad antigua, ¿vale? Y esto era algo que ni siquiera los mismos argelinos se habían dado cuenta. Les dije, pero tenéis un carro, o sea, tenéis muchísimas, y ahora menos, pero sigue habiendo, ¿no? Y en el caso de tu primer plano, que a lo mejor tiene este antecedente y que tú a lo mejor ni siquiera eras consciente, ¿no? Es algo que hay un gen ahí en los cineastas asturianos y asturianas, no, bueno. O sea, sí, pero... No, lo que quería decir es que a mí me gustó que jugara a tu favor porque realmente tardas en desvelar quién es Judita. Sí, eso era una voluntad. Y de hecho aparece su voz antes de aparecer su imagen, aparece ese primer plano, que es de contexto, pero tampoco sabes hacia dónde te va a dirigir. Entonces me gustó eso, ¿no? Sin saber que a lo mejor era un recurso inconsciente, colectivo, que, como decía, en muchos territorios, pues cada uno tiene el suyo, pero que lo utilizaras a tu favor, ¿no? Eso me gustó. Sí, porque en ese caso yo quería construir la identidad del pueblo. Es decir, el pueblo vive abajo, donde está grabada donde está puesta la cámara, en ese valle, y la bruja vive ahí arriba, en ese monte.
Entonces era para contraponerla, o sea, para exponer la idea clásica de la bruja que vive aislada y luego romperlo completamente con las imágenes de archivo y como la familia es la que rompe esa maldición un poco de la bruja, ¿no? Qué bien. Bueno, vamos a continuar con la presentación de nuestras dos autoras y de nuestro autor. Vamos a continuar con Elicia por una razón, porque pienso que hay una conexión generacional entre Rodrigo y Elicia y que se nota también incluso en su forma, en sus referentes audiovisuales y narrativos. Es decir, hoy en día el cine que vemos, el cine del siglo XXI, de 2026, 25, 24, difiere mucho del cine de hace 20 años. Es decir, ahora el cine muchas veces es más metacinematográfico, está más vinculado a los autores y autoras que lo cuentan. Por ejemplo, el caso en la ficción más claro para mí es Carla Simón, que es una autora que básicamente cuenta su propia historia a través de las imágenes, ¿no? Y en este caso yo creo que también hay algo de eso, ¿no? Porque Rodrigo y Elicia son de una generación más joven, es su primera obra, la narran prácticamente en primera persona. En cambio, Celia es de una generación anterior y tú la narras en tercera, ¿no? Podríamos decir, sí. O tus referentes son más clásicos, etc. Entonces, en el caso de Elicia, pues también es una obra que trata sobre la memoria propia, la familiar. Ella me ha contado además que su idea inicial era casi un archivo familiar, construirlo para que no quedara en el olvido, y al hacerlo pues te diste cuenta de que esto podía trascender y podías conectar también con una audiencia que podía entender perfectamente de qué estabas hablando, porque al final hay un recuerdo común, ¿no? Una memoria común en torno a temas como de los que hablas, la guerra civil, la supervivencia en la posguerra, etc. Sí, exacto. O sea, este proyecto, bueno, hola a todos, gracias por estar aquí, ya no lo he dicho, pero sí, nació básicamente, como has comentado, como archivo familiar, de que no se perdiera pues la historia de mi abuelo, que es el que me había acercado a mí la guerra civil desde su visión de un niño de 9 años que perdió a su padre con esa edad. Entonces, pues cuando él se fue, los archivos que me quedaron a mí eran materiales, era una máquina de escribir, eran cámaras que tenía aunque no funcionaban, pero yo he estudiado dirección de fotografía, entonces como que ya del vínculo que tenía con él hay algo que me movía a escribir algo sobre eso. Y articulé el proyecto a modo de una carta que le escribí a él, como actualizándole de que cosas que habíamos hablado que era imposible que volvieran a pasar o que se volvieran a mencionar en el discurso público estaban apareciendo de nuevo. Nada, vale. Entonces, eso nació como una carta y entonces la carta tomó imagen, y sí que es verdad lo de la generación que dices, porque sí noto como una distancia, y como en mi generación hay mucha nostalgia sobre usar celuloide y usar cosas que no hemos usado y que no hemos nacido con películas analógicas ni cámaras, y tenemos como unas ganas de usarlo por esa nostalgia que nos lleva a pelis que hemos visto pero que ahora pues es un poco inviable hacer a no ser que tengas muchos recursos. Entonces la idea fue, a través del montaje, articular esos recuerdos y construir su vida, que al final es la de una generación entera que vivió pues el hambre y cosas que no nos podemos imaginar, y perder un padre. Y bueno, pues ese collage está hecho a través del montaje, los fundidos, y mezclar calidades digitales y analógicas pues eran también como el paso del tiempo y como recordar algo que ha estado ahí, o intentar como revivirlo a pesar de haber una distancia descomunal con esos hechos, y que no se pierdan, sobre todo. Que en mi generación sigan hablándose de esto y que les surja la duda a personas que lo vean de preguntar a sus abuelos o a sus padres de: oye, en mi familia había alguien desaparecido, o sea, hay alguna historia que yo no sepa, porque probablemente la haya, porque medio país pues lo sufrió, o sea que sí, esa fue la intención. Y además algo muy interesante de tu corto es cómo utilizas una gran cantidad de recursos, ¿no? Collage, fotos, stop motion, filtros, es decir, que casi parece como que cada plano has buscado algo que lo hiciera distintivo y que a lo mejor no tenía nada que ver ni con el anterior ni con el siguiente, ¿no? Claro, sí, la vinculación de todo es una metáfora, ya lo veréis, es muy breve, pero queda bastante claro.
entre pues, lo que hay debajo de la tierra y lo que hay sobre ella, porque a mi abuelo le gustaba mucho la jardinería, entonces encontré ahí como un vínculo con la imagen que es primordial en el corto, y es básicamente cuidar la tierra porque hay mucho debajo de ella que está sin localizar todavía. Entonces, pues nació de eso. Y lo de la visión que has dicho de este documental, en general, de los tres que estamos aquí, pues es interesante porque en mi caso hay una sucesión de imágenes muy rápidas, como dices, es como muy estimulante, pero todo tiene una intención y pasa tan rápido que igual en un primer visionado no da tiempo a fijarse, pero el montaje de las flores, que es prácticamente el final, está articulado de una forma que son fotos analógicas y la sucesión de ellas cambia la perspectiva de cenital hasta abajo, como si fueras tú la persona enterrada. Entonces te cambia la perspectiva desde el principio del cortometraje hasta el final para intentar empatizar con eso que nos queda tan lejos a nosotros. Efectivamente. Y no he mencionado, perdón, el título es Ni una sola flor, sí. El título del documental de Alicia. ¿Y Celia? Hola. Celia es la autora de Más de un millón y es un documental sin palabras. Esto es lo primero que llama la atención, en blanco y negro, además con una textura muy cinematográfica, sin preocuparte demasiado por el enfoque siempre, etc. Y en el cual, además de todo eso, me llamaron la atención dos cosas, ¿no? Esta, digamos, composiciones fragmentarias que tú haces, ¿no? Muchas veces no vemos los planos generales, sino vemos fragmentos de las estancias en las que está rodado el documental o de la persona protagonista. Y la otra es que solo hay un movimiento de cámara al final, ¿vale? No vamos a decir más, no vamos a hacer spoiler. Todo está hecho en planos fijos y el único movimiento de cámara, claro, llama tanto la atención que dices, evidentemente, aquí hay un sentido, ¿no? Bueno, pues igual que mis compañeros, muchas gracias por estar aquí y estar escuchando. Sí, este corto nace de capturar en la mínima expresión el mayor significado, por así decir, ¿no? Entonces se fija en una brevísima experiencia vital que se reduce a un fragmento y que en realidad contiene toda la biografía de una sola persona, ¿no? Entonces, cuando estaba desarrollando esto y cuando estábamos rodando, desde luego había muchísimo más material. Era la convivencia de una mujer que vivía sola desde hacía bastante tiempo, una mujer mayor, y bueno, pues había cierta cotidianidad en ver cómo hacía las cosas, etc. Pero llega un momento en que, buceando en ese material, me doy cuenta de que la película está contada en un único plano secuencia, que luego, digamos que lo mollar está en un plano secuencia. Me interesa mantener ese plano secuencia, que es el núcleo de la película, porque creo que lo que estábamos hablando antes, que cuando uno tiene un lenguaje propio que se distancia de la intención informativa o del tema más reportaje, que yo ahí tengo un poco de guerra de nomenclatura porque siempre estoy luchando con que no, que documental es mucho más. Claro, una cosa es el reportaje y otra es el documental, ¿no? Y entonces, reportaje, diríamos, para mí es claro, como un género dentro de un género mayor que es el documental. Claro, lo que pasa es que es verdad que hay como mucha tendencia a identificar o confundir las dos cosas, ¿no? En un documental hay una intención, hay una mirada, ¿no? Y a lo mejor el reportaje, pues si está encubierta. Y entonces la idea era eso, que de ese fragmento mínimo pudiéramos entender que la imagen nos contara. Si yo ese fragmento de vida tan breve que vamos a ver lo hubiese cortado, picado y hubiese hecho un montaje más clásico, hubiera explicado de qué va ese rito, cuál es esa liturgia de esa mujer a la hora de acostarse. Pero yo no quería explicarlo, yo quería que viviéramos ese momento, la forma de vivirlo. Entonces volvemos a la importancia de que la forma habla. Entonces por eso es muy importante a la hora de elegir las herramientas con las que quieres contar algo cuando necesitas un lenguaje propio. No te puedes ceñir a un marco sistémico como es el nativo, por así decir, del documental, y entonces es utilizar la forma sin pasarte, porque luego si se ve mucha forma se ven mucho las costuras y entonces ya deja de tener interés porque se ve a la intención del director más que el vivir el momento. Para mí el documental lo entiendo, no lo diferencio tanto como por género, sino que en general es como cine, y el cine para mí es un lugar que habitar, no necesito que me cuenten nada, necesito vivir algo, tener una experiencia.
Entonces este pequeño fragmento de vida es una experiencia de una persona y volvemos un poco, y en eso coincidimos yo creo que todos, en el hecho de coger una parte por el todo, ¿no? O sea, que esa mínima experiencia, algo que parece individual, cotidiana, etcétera, pueda ampliarse a realmente una experiencia colectiva. Y en este caso, como hablabas, que el documental va sobre la soledad, pero en realidad vemos la soledad a través de esa persona y solo la detectamos al final, que entendemos que es una soledad compartida. Claro. Y además hay algo coincidiendo en el estilo de tu documental que me gusta mucho, que también es como muy atemporal. Puede ser cualquier época, porque es lo que te decía, podría ser una escena de una película de los años 70, pero realmente es como muy atemporal. Luego, al ser ese fragmento y sin diálogos, casi que puede transcurrir en cualquier lugar del mundo. Entonces yo creo que ese tipo de decisiones te hacen tener una reflexión más amplia en torno al tema principal, que, como decías, es la soledad. Sí, efectivamente. Yo creo que cuando despojas de contexto un gesto y no le das espacio a entender ni quién es esta mujer, ni por qué está ahí, ni qué hace, sino que simplemente convives con ese espacio, trazas ese hilo entre pasado, presente, futuro, es sin lugar, sin espacio, sin ubicación. Y eso es lo que invita ese silencio que vivimos, es el silencio de la soledad. Nos ayuda a poder trasladarlo, a que todos nos podamos identificar, ya sea en un presente o en un futuro, con esa realidad cuando a uno le han quitado el suelo sobre el que vivía, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin esa tierra que tocar? Estamos en un espacio de nadie. O sea, es una especie de, aunque es un hogar, es una especie de no lugar. Sí. O sea, entonces es fuerte. De hecho, la panorámica final te hace ver ese no lugar en que ella se encuentra. Está lleno pero vacío, ¿no? Entonces es un trabajo que hay mucha reflexión detrás, pero que pretendo que el documental no sea una reflexión, sino que sea una experiencia, una forma de estar en ese sitio y convivir con esa persona durante ese fragmentito de tiempo que luego pues sí nos lleva a una reflexión, pero que inicialmente tiene que ser algo que nos mueva, ¿no? Bueno, pues hechas las presentaciones, voy a hacer unas preguntas al aire. Quien las quiera coger, que las coja. No hay obligación, esto ya es trabajo libre. La primera es, ¿encontrar el estilo para vuestras historias fue algo que teníais planteado desde el principio? ¿Lo teníais claro? ¿Lo fuisteis encontrando a medida que hacíais el documental? ¿Os salió de casualidad? Bueno, que reflexionéis sobre esto. Sí. Me ha tocado. Pues bueno, en mi caso nació con el proceso de realizarlo realmente, porque este texto se iba a quedar en mi libreta, al final trascendió a querer ponerle imágenes que sentía que necesitaban y de esa representación de imágenes, de lo que yo mientras escribía sentía, llegó a la parte del montaje, teniendo en cuenta la división de calidades de digital y celuloide. Luego el montaje fue realmente lo que unió todo eso y lo que le dio sentido a las palabras también, por lo que decías de que cada elemento que aparece es metafórico y queda muy retratado, como la despersonalización de una chaqueta, aunque sea de mi abuelo, te puede llevar a lo vieja que es, cómo se la ponía aunque estuviese llena de agujeros, a cómo vivía una generación entera. Entonces fue partir de algo individual y que en el montaje y en esa búsqueda de imágenes cobrara forma, desde luego. O sea que fue algo continuo, la verdad. Yo, perdón por el apunte particular, pero algunas veces sí que me ha ocurrido en el género documental. El documental tiene una ventaja, que esto a lo mejor se podía hablar aquí, respecto de la ficción, que tú puedes tener cierta libertad para organizar tu rodaje. En una ficción tú tienes que rodar en 3 semanas, y son 3 semanas, y es el lunes es el día 1, tal, y el 21 lo acabas, ¿no? Entonces, más de una vez me ha pasado con el documental que, como he tenido la ventaja de rodarlo a mi ritmo,
me ha permitido investigar, reflexionar sobre lo que iba haciendo, lo cual yo creo que ha hecho que el resultado final pues mejorara, ¿no? Porque tomarte ese tiempo me permitía pues ir cambiando la dirección, ir encontrando el espacio en el que yo me sentía más a gusto, ¿no? Yo creo que algo de eso es lo que comentabas, Sí, ¿no? totalmente. De cosas individuales y sin vida va nutriéndose el propio proyecto y vas generando algo más grande que a lo mejor no te esperabas o intentabas, pero no imaginabas la magnitud que podía coger. Entonces, sí, creo que eso es una cosa muy positiva del documental, desde luego. Pues en mi caso el montaje es algo que me apasiona también, o sea, forma parte también de, o sea, me gusta un poco, tengo esa visión un poco autoral de decir, pues me gusta la creación de principio a fin, y de hecho es en el montaje donde encuentro la película. Entonces, cuando me pongo a rodar sí que establezco un punto de vista, o sea, sí que determino qué voy a mirar, por qué voy a mirar eso, durante cuánto tiempo lo voy a estar mirando, ¿no? Y me pasa que luego cuando llego a montaje digo, ¿por qué mire así? O sea, la imagen me está hablando de otra cosa. Yo me encuentro mucho con la lucha... Te peleas un poco con sí, me peleo con ¿por qué rodé esto así? ¿En qué estaba pensando? Básicamente. Porque luego cuando empiezas a ver que esas imágenes puestas en conjunto empiezan a tomar forma, te das cuenta de que no puedes imponerle a las imágenes lo que tú querías decir. Y ahí está lo bello de esa lucha, ¿no? Es casi una cosa como de guerra a muerte con las imágenes, sobre todo, y al final ganan ellas. O sea, mi idea es en general que ganen ellas. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué veo en esta imagen? Y ahí es donde la forma empieza a tomar importancia para mí. O sea, no establece, a lo mejor sí que puedo decir de entrada, me gustaría que fuese algo contemplativo, voy a utilizar solo cámara en mano, eliges tu pequeño dispositivo y luego muchas veces ese dispositivo ha jugado en tu contra, porque las imágenes o la situación, lo que estabas viviendo, no ha ido ahí. Entonces, para mí, digamos que el tejer luego en el proceso posterior, y porque yo la película la veo un poco como si fuese, tú tienes un bloque de mármol, tienes que enfrentar y dices, ahí dentro está la película, y no hay una película, hay 20. ¿Cuál elijo? ¿Por dónde voy? Entonces empiezas a abrir vetas y la forma de las imágenes te va contando. Esta imagen necesita respirar así. ¿Qué me está contando? Yo quería que contara esto, pero esta imagen no lo cuenta. Entonces, muchas veces esa lucha por la forma, porque dices, la forma determina el contenido. No es lo mismo si yo hago un picadito de imágenes que si mantengo un plano, si elijo un plano secuencia, si hago un primer plano, qué tal. Entonces, claro, es muy curioso el poder trabajar, y esa es la libertad del documental, y por eso es el género que más me puede llamar, porque es donde yo siento que lucho hasta la extenuación, pero no siempre con éxito, pero que siento que estoy dialogando con algo que es más importante que yo. Bueno, yo no empatizo para nada con mis congéneres, la verdad. O sea, te lo juro, me encantaría ser esta como voz autoral de lo que suele ser un documentalista, que es el que graba, el que está como dos años grabando continuamente y tal. El mío se grabó en 2 días. El mío se grabó en 2 días, literal, porque no había medios, yo no grabo, o sea, no manejo cámara, yo escribo y dirijo. Entonces mi acercamiento a la imagen y mi acercamiento a la realidad es más particular, mucho más generado, mucho más... no ficticio, porque yo creo que sé captar la realidad bien, pero la sé captar antes, y sobre todo estaba hablando con mi familia, sabía por dónde iban a tirar, y dejaba que tuvieran ese espacio para que la imagen y sobre todo el momento me sorprendiera y que yo estuviera como grabándolo. Tampoco edito. Esa es la idea que yo tengo ahora, ¿vale? En plan, aprender a editar, porque sí que es verdad que se escribe lo último en edición y me apetecería, aunque soy bastante... abogo bastante por el hecho de que el director no sea el que monte, que es una cosa que se lleva mucho más en ficción, pero por la multiplicidad de visiones y de puntos de vista que puede dar el hecho de que un montador esté presente, a mí me parece que es maravilloso, y yo me encontré con que la montadora de mi corto tenía mucha más piedad por cortar las imágenes que yo. O sea, yo lo veía y normalmente es el director el que dice, no, esto no lo cortes, por favor. Y es la visión externa. No, es que nos costó mucho, es que mira cómo llora. El apego, ¿sabes? Sí. El apego, y eso se dio al revés. O
sea, yo era el que decía, no, esto se quita. O sea, esto se va y ella, no, por favor, no hagas. Digo, que sí. O sea, se va. O sea, lo tenía muy claro ya desde el inicio cómo esa historia debía de estar tejida. Lo que sí que me dio tiempo a exponer más la realidad era el tener relación con el material de archivo antes de ponerme a grabar. O sea, porque los vídeos que veréis en la película son los únicos que existen de esta mujer. Entonces, ¿dónde colocarlos? ¿Cómo emplearlos? ¿Cómo relacionarme yo con mi propia imagen con 10 años? Es muy complicado y me llevó muchísimo tiempo. Y ahí fue donde me apoyé en mi familia y fue la que vertebró como ese relato. Y no es un relato, como tú decías, la mirada a lo mejor particular en mi caso viene mucho más dada desde el hilar, el relato. Normalmente una historia así de una mujer que vive de esa forma empieza con un nacimiento, ¿no? Con su nacimiento, con su juventud, y luego metes el momento cronológico en el que pasan las imágenes de archivo, lo metes ahí y ya está. O sea, lo más básico, ¿no? Lo más reportaje y no es el caso. O sea, no se construye así. Se intentó hacer así, además con una voz en off mía. Horripilante, o sea, terrorífica, asquerosa, no funcionaba para nada como para darle una cierta poética ficticia completamente. Entonces, que aborrecí. Entonces... No. Está saliendo la otra. Entonces, me encontré con que mi visión anterior era la que tenía que permanecer y donde se encontraba la autenticidad, donde se había escrito antes, ¿no? Entonces, sí, mi acercamiento es un poco más complicado porque yo no dispongo de esos medios para poder grabar y relacionarme con la imagen. También te digo, y esto os lo pregunto a vosotras, que os relacionáis con la imagen tantísimo tiempo, ¿no os gusta dejar ir y ya está? O sea, ¿no os cansáis de ver el archivo una y otra vez y de volver al bruto? ¿Y de dónde estaba? ¿Dónde corté esto? Y este es el original. Entonces ahora voy a mover esto. O sea, ¿no os cansa el proceso de una y otra vez redescubrir la película? No, claro. Sí, es que la pregunta es capciosa, en verdad. Me he metido la trampa. No, o sea, es verdad que a veces resulta extenuante, agotador y yo, o sea, más de una vez te dan ganas de decir, así se queda. Porque además es que es una realidad. Hoy montas una película siendo quien eres en ese momento, pero a lo mejor dentro de 3 años la revisitas y no es la película que habías hecho. Entonces hay una relación ahí un poco complicada porque en realidad es como, o sea, te gustaría poder estar haciendo, o por lo menos a mí, la misma película toda la vida, simplemente descubriendo nuevos puntos, haciendo, pues claro, eso cada uno, ¿no? Pero a esta le descubro esto, resulta que sí pongo, entonces, porque es lo que decía, ¿no? Que dentro de un material hay un montón de películas, de hecho hay muchos ensayos de cine que están hechos así, ¿no? Que un mismo director con un mismo material, un montador, pues desarrolle y te das cuenta que cada uno hace una película diferente, ¿no? Entonces, esa parte a mí sí que me resulta atractiva, pero es verdad que es extenuante la cantidad de horas que puedes tirar a la basura. Sí, yo creo que depende mucho también del tipo de documental que sea, porque estamos hablando de algo como muy concretos, porque los nuestros imagino que son muy distintos al tuyo. Cuando tienes como más archivo, ya que no has grabado tú, que te ha venido, y además tú grabas, y son como más extensos en el tiempo y el tipo de archivos son más largos, como que entiendo que el montaje puede tener todavía más formas y ahí sí que es loco el momento de que dejo fuera y que no. Entonces entiendo que lo puedas haber aborrecido. Yo hice otro documental de fin de grado y me pasó esto, pero por ejemplo con Ni una sola flor para nada fue así el proceso porque eran fotografías analógicas, eran vídeos muy breves de simplemente el objeto y entonces el montaje se hizo mucho más dinámico y me hizo centrarme mucho más en el ritmo. Ahí sí que fue más loco de, vale, ¿cuándo paramos de cortar? Y cómo de rápido va a ir esto. Pero siento que si es algo con mucho más material, pues se puede hacer un poco más cuesta arriba el momento de selección y de quién soy yo para elegir qué se deja y qué se queda fuera. Entonces, ¿Cuánto tiempo estuvisteis con el docu? 6 meses. Ya, te imaginas. No, lo mío fueron días también. O sea, fueron días de rodaje de las fotos, otros de los vídeos,
luego alguna cosa un poco más manual, pero fueron días, literalmente también, muy breve. En mi caso también fueron 3 días de rodaje para lo que vamos a ver que es como... Pero fueron 3 días de rodaje. Lo hemos mencionado, en su corto dura 3 minutos. 3 minutos. Sí. Pues no hacer spoilers de un corto de 3 minutos Es muy difícil. me hacen mucha ilusión. Fue muy complicado elaborar el tráiler, de hecho. Porque, Claro. o sea, sí, Era más largo el era tráiler. más largo el tráiler que la película. Pero bueno, en este caso sí, pero por ejemplo... ¿Y de montaje? De montaje sí que fueron a lo mejor 3 meses de descartes y de valorar qué es lo que realmente era importante para la película. Pero a lo mejor otros proyectos de largo que he realizado, pues a lo mejor estoy rodando, pues el último ha sido un rodaje de 4 años prácticamente y te puedo tener 20 teras, que son a lo mejor 60-70 horas de grabación para que se quede en 1 hora y media. Esos son los locos. Esos son los duros. Sí. Tanto. Yo estuve tiempo, pero por disponibilidad también de la montadora, ¿eh? O sea, si hubiera sido por mí, eso se hubiera hecho en 2 semanas. El montaje, Sí. pero se prolongó Más. 9 meses. 9 meses. Pues sí que se prolongó, pues ¿eh? sí. 9 meses, 9 meses. Bueno, la montadora tiene trabajo, entonces es bueno. Sí, Eso sí, tarda tanto sí, en montar. sí. Esta conversación está muy bien porque, claro, cuando acabamos viendo un corto o incluso un largo, no somos conscientes de la cantidad de trabajo y de tiempo que hay detrás de él, ¿no? Y muchas veces ese trabajo de meses, son 3 minutos, son 19, que el tuyo es el más largo, de los 3 que hay aquí. 4 también. 4, Son 4, sí. sí, o sea, que estamos O sea ahí. que- Los créditos nos extendimos más. Pero... Claro, ya que lo hacéis de 4. Claro. Ha mencionado un tema, Rodrigo, que me ha parecido interesante. Tú lo has llamado autenticidad, ¿no? Y que también venía con... Antes hemos tenido una charla, yo creo que bastante interesante sobre lo que íbamos a hablar, porque hemos mencionado cómo muchos documentales, por su conexión con la realidad, llamémosle autenticidad, etcétera, pues hay algunos que no tienen por qué centrarse en una realidad existente. Hay documentales que pasa esto, ¿vale? En cambio son muy auténticos, y hay otros que sí que buscan esa realidad, pero la buscan de una manera tan artificiosa que pierden esa autenticidad, ¿no? No sé si esta idea de autenticidad, o como cada uno la llaméis interiormente, estuvo muy presente. ¿Buscabais más artificio? ¿Buscabais a través del artificio llegar a la autenticidad? Minuto Yo tengo la reflexivo. respuesta. Hacemos una pausa publicitaria. Vale. La podéis pensar Adelante. mientras. En mi caso me la dio mi familia. O sea, fue el termómetro Vale. de autenticidad. ¿Te la dio tu familia? Sí, Ah, sí, genial. me la dio mi Ostras, familia. Mi Más, familia duro son que, de... más duro que ese jurado, ¿no? No Sí. tendrá. O sea, sí que es verdad que no les enseñé nada hasta que yo lo tuve ya muy firme, pero ellas habían hecho ese compromiso conmigo de que lo que querían era contar esa historia y no salir feas. Entonces, en el proceso. Entonces, no ¿Lo segundo salen lo feas. cumpliste? Sí, están maravillosos. El color está guapísimo, es en plan oropel total. Sí. Entonces, el termómetro de autenticidad está ahí. Obviamente, hay partes, ¿no? Como que mi tía diría que querría que estuvieran o lo que fuera, pero sobre todo, yo lo que quería preservar era no irme a la lágrima fácil. No irme sobre todo a la condescendencia para con la señora, no irme a santificar a mi familia, que tiene como esta parte, o sea, para mí era la fascinación un poco con la bondad que parecía innata de mi familia, de donde había salido el hecho de que de repente tú vas a llevar a comida a una señora y 4 años después esa señora se muere en tu casa, porque la coges, ¿no? Spoiler. Entonces, la cuestión es que para mí esa autenticidad era en respetar la historia y en respetarlas a ellas. El cómo llegar hacia ello, pues mucho más sencillo todavía, dejarlas hablar. Entonces, mi camino hacia la autenticidad fue un poco eso, pero como dice Tina Fey, si lo ubicamos aquí a Tina Fey, la autenticidad es peligrosa y muy cara. Entonces, la autenticidad es una movida, la verdad. No sé cómo os habéis enfrentado vosotras a ser, por ejemplo, en tu caso, que es de memoria histórica, el ser auténtica también en cuanto a la forma y al contenido, ¿cómo ha sido? Pues realmente al haber nacido de una forma tan orgánica este proyecto, pues
no tenía nada en mente de qué perspectiva dar, sino que fue la mía y la que fue llevando el proceso, que era básicamente esa carta nació de lo que he comentado antes, de querer informar a mi abuelo que ya no estaba, que era una persona que tanto me había informado a mí sobre eso. Entonces era como las consecuencias que eso tiene actualmente o cómo ahora está rebrotando algo que parecía muerto. Entonces la autenticidad como que nació del propio proyecto, yo te diría, o sea, del el formato que tiene lo cogió. Sí, o sea que... En mi caso, yo relaciono mucho autenticidad con responsabilidad para con tus personajes, ¿no? Con la gente que se ha ofrecido a estar ahí para que tú puedas grabar. A mí es algo que me pesa mucho, entonces hay dirección, hay recreación, y en este caso también la hay una recreación, pero siempre desde el punto de vista de para las personas con las que trabajo es real para ellas también, porque si no para mí no lo es. O sea, necesito que para ellas sientan que lo que están haciendo, aunque ahora hay venga, haz tal, ponte tal, no sé qué, pero que eso corresponda a algo verdaderamente auténtico para ellas, hasta el punto de que les pueda salir de forma natural. Y luego a la hora de montar también es eso, uno puede tener una intención o pensar que las imágenes te están contando una cosa o que puede llegar a ciertas conclusiones, pero que tus personajes entonces no van a estar a lo mejor tan de acuerdo con lo que tú estás representando, ¿no? Al final, por ejemplo, cuando, no es el caso ahora en concreto de este documental, pero cuando tú trabajas con una entrevista, eso es evidente, ¿no? Empiezas a cortar porque dices tal, y de repente lo que ha quedado pues no es del todo fiel a lo que quería decir, ¿no? Y entonces ahí hay una responsabilidad muy grande. Entonces yo vinculo mucho el tema de la responsabilidad en el campo del documental, a pesar de que haya mucha intervención, ficción, intención, dirección, pero lo relaciono muchísimo con una responsabilidad con respecto a las personas que están ofreciéndote parte de su tiempo, su vida, su historia, y compartiendo contigo eso. Creo que ahí es donde está para mí el termómetro del que hablas. Bueno, y ya antes de empezar con el público, que supongo que no tendrá piedad en haceros preguntas, la última pregunta pues viene un poco relacionada con vuestras ideas de futuro. Digamos, en vuestro caso, Rodrigo, es vuestro primer corto. ¿Habéis pensado en el siguiente? Seguro que sí. ¿Pero tendrá algo de este o no? ¿Pero tendrá algo de esto? ¿Habrá una continuidad o no? ¿O cambiaréis? Y bueno, Celia, tú tienes más experiencia, no sé. Bueno, tema libre, como siempre. Bueno, sí, yo, además de ser mi primera obra, que la hice el año pasado, pero yo me he graduado hace un mes, o sea que estoy deseando de todo lo que salga. Y nada, con este corto también ha nacido como un gusto como por la distribución también, entonces con esto ha nacido una pequeña distribuidora que estamos intentando sacar, que se llama Las que Faltan, y estamos en ello, entonces de repente me estoy descubriendo en más campos, pero en el ámbito de la dirección y del guión sobre documental, pues yo he estado realizando uno, como he dicho, de fin de grado, que trata sobre lo mismo, la memoria histórica, y la idea era ampliar un poco más este pequeño proyecto que se ha quedado cortito, ya también con personas que participan en él, que puedan dar su testimonio de distintos recorridos, o sea, territorios de España, que han vivido situaciones muy distintas, mujeres que han estado en la cárcel, que han perdido hijos, pero todo en el marco de la guerra civil. Entonces, sí, es un tema que desde luego me gustaría seguir explorando en este ámbito mientras sigo desarrollándome como directora de fotografía, claro que es como lo principal, pero sí. Qué fuerte, la verdad. O sea, si tú estás en distribución, yo estoy un poco planteándome en cuanto a producción, la verdad. Me flipa y honestamente el trato de personas me gusta y se me da guay, o sea que chulo. La parte de las ayudas públicas ya es otro rollo, la verdad, es horrible. Pero sí que yo me desarrollo más en el ámbito de la escritura, entonces sí que ahora
he escrito y estoy desarrollando un largometraje documental que quiero que sea una dirección colectiva múltiple centrada en el colectivo queer asturiano, hablar de su memoria y sobre todo de su memoria sexual en el espacio público y cómo Asturias se denomina a sí misma, tanto en su cine como socialmente obrera y luchadora, y se ha olvidado sistemáticamente tanto en su cine como en sus luchas del colectivo queer. Y ahora mismo el colectivo está experimentando también una asimilación hacia yo creo que más antes, ahora yo creo que en cuanto ha habido como esta respuesta de las derechas y demás, sí que se ha ido como mucho más a lo contracultural, y el sexo se había dejado un poco aparte en este tipo de luchas. Entonces yo creo que tiene un cariz bastante importante en la construcción de la identidad personal, y como documental quería mostrarlo en el espacio asturiano y del sexo que se ejerce en público y de cómo se nutre y educa la mirada sexual queer en Asturias en el espacio público. Ese es uno. Otro que voy a... Un momento. No he terminado. ¿Algún productor interesante? No he terminado. Es el momento. Este mes... No, es julio. En agosto, septiembre... Por ya, el calor, no sé muy bien. No sé, es que yo me vine de Asturias lloviendo, o sea, sí. Esto es fuerte, entonces... Eso también. Me vine de Asturias lloviendo, entonces no sé muy bien qué está pasando. Tengo otro proyecto que voy a rodar ahora en septiembre, si todo va bien. Cortometraje documental, experimental un poco. Quiero que, o sea, si veis Judith, veréis que es muy oral, se habla bastante. Quería que la imagen tuviera mucho más protagonismo en este, y que fuera un poco más liviano, pero también con mi familia. Entonces, en mi familia han sido un poco la Barbie. Son tres. Perdón. Por favor, No. Han sido peluqueras, carniceras, esteticien, contables, ayudas a domicilio, o sea, todo. Y hay mucho legado de eso en mi familia, y sobre todo son pues figuras femeninas que han sido tomadas por la cultura de los 90 y de los 2000, del mainstream. Entonces quería que comentaran propias historias vitales suyas relacionadas con personas famosas que nunca van a conocer y que no tienen absolutamente nada que ver con su vida, pero que de repente pues viven ahí, ¿no? Y conviven con ellas. Por ejemplo, el momento en el que una tía postiza mía mandó callar al rey, que eso fue verdad. O sea, eso fue de verdad. ¿Por qué no te callas? No era Chávez, ¿no? Era Chávez. No es mi tía. No es mi tía Hugo Chávez, de repente. No lo es. Pero le dijo que por favor se fuera amoldando, y que no quería salir en una foto con el grupo folclórico de baile, que querían ser pues la banda de gaitas por un lado y el grupo folclórico por otro. El momento en el que se vio como el pueblo ejemplar que hay en los premios Princesa de Asturias, no sé si estáis como puestos en esta movida, que es como súper top allí de repente. Entonces, ¿cómo se hila todo esto? Pues a través de dispositivos muy horteras. Quiero que sea muy videoclipero todo, muy rápido, y mezclando un poco lo que es el videoclip y el documental con figuras de cartón a tamaño real, para inscribir a esos famosos en el pueblo. Y mientras pues escribiendo mis movidas y mis cosas, sí, para que luego ya otra persona lo dirija, que a mí no me apetece, la verdad. Muy bien. ¿Tele? Pues yo ahora mismo acabo de terminar un rodaje de un proyecto sobre en mi ciudad, en Segovia, de un festival musical muy pequeñito que hay, pero que ha generado una comunidad bastante interesante, y acabamos de terminar de rodar y vamos a empezar montaje. Y estoy terminando de montar un retrato también sobre Fernando Márquez el Zurdo, que fue un músico de los años 80, el Zurdo, de la movida, que dice, bueno, pues la moda, etcétera. Y ahora mismo es un personaje bastante interesante, y estoy desarrollando ahí bastante el tema del retrato, que también es un tema que me interesa mucho, trabajar el retrato. Lo que nos da el documental es esta posibilidad de ensayar. O sea, en realidad muchas veces son más trabajos de ensayo que a lo mejor tan narrativos, o que haya una trama o que haya tal, ¿no? Entonces estoy trabajando esa parte del retrato. Y lo próximo que voy a cometer, que estoy ya en preproducción, es un documental sobre el toque manual de campanas. Y me apetece hacerlo un poquito experimental, me apetece que el sonido ahí tenga muchísimo peso.
Además, ¿Habrá diálogo o será solo campana? pues me lo estoy pensando, no, pero sí que estoy hablando con un compositor para trabajar el tema del sonido de una forma muy, muy particular. Probablemente tenga poco diálogo, pero soy dada a que la imagen me hable, ¿no? Pero bueno, hay una pequeña cosa, hay una comunidad ahí chiquitita que está intentando hacer cosas con el tema de las campanas, y un señor que quiere montar una escuela de campaneros, pero no tiene alumnos. Entonces, bueno, hay ahí una cosa que, claro, por ejemplo, vamos un poco a los clichés del documental. Yo cuando cuento este proyecto, porque estamos en fase de preproducción, ay, pues mira, tendrás que sacar a no sé quién, y fulanito es un experto en no sé cuántos, y precisamente aquí, en la Comunidad Valenciana, el tema de los campaneros, la asociación es muy potente y tal. Allí en Segovia es un poquito, está dejado de la mano abierta. Entonces es como, no voy a hacer entrevistas, no quiero contar esto a las campanas. Claro, no quiero hacer esto desde ahí. Quiero que sea un lugar donde sentir ese sonido y lo que significa la pérdida de ese lenguaje de comunicación, ¿no? Y además tiene ese interés, que bueno, me estoy rayando un poco, pero bueno, me resulta muy interesante porque es una comunicación tanto civil como religiosa, ¿no? Que ha tenido siempre esos dos usos, y ese trabajo de cercanía, el sonido, la tal. Entonces, claro, pues pasa eso, ¿no? Que te encuentras con que la visión de la idea de documentar es qué interesante es, ¿verdad? Vamos a documentar. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿De dónde es esa campana? ¿Quién la trajo? ¿Quién la puso? Y es como, no, esto es un espacio para evitar que una persona pueda relacionarse con el sonido de las campanas. Entonces, es ahí donde está. En principio nació como un largo, creo que va a convertirse en un corto al final. Por un tema, bueno, pues al final de la dificultad de muchas veces de levantar proyectos autorales. Sobre todo cuando la gente dice, sí, yo apoyo el proyecto, pero que tiene que hablarse de esto, y entrevista a fulanito, menganito. No voy por ahí. Entonces, claro, estamos hablando pues muy al hilo de lo de la mesa redonda, ¿no? De buscar el lenguaje propio dentro del documental. Yo es que vivo al lado de la Catedral de Valencia. Entonces, las campanas de la catedral, bueno, del Miguelete, las gestiona la sociedad de campaneros, ¿cómo se llama? Es un lobby, es un lobby. Y es verdad, claro, aunque yo he vivido mucho tiempo fuera en Valencia, pero como siempre que he vivido en Valencia, he vivido en ese barrio, sé distinguir cada campana, cada toque de campana, qué es lo que significa, ¿no? Evidentemente, cuando es la hora, pero también cuando es una fiesta, cuando es un entierro, qué tipo de fiesta es, y es verdad que todo eso se comunica a través de las campanas. Y muchas veces he pensado, esto realmente hace muchísimos años, bueno, puede ser que no tantos, era una forma de comunicación real. O sea, la gente, como no había ni televisión, etcétera, entendía lo que estaba pasando en la ciudad a través de las campanas, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Eran los noticieros. O sea, de hecho, si nacía una niña, eran 3 toques, ponle, si nacía un niño, o sea, era la forma de comunicar a todo el pueblo lo que ocurría, ¿no? Y además el campanero es una profesión de estar ahí disponible, porque claro, hablamos de Valencia, que es una ciudad enorme que tiene un montón de campaneros, pero en los pueblos pequeños esa persona era despertada a medio de la noche porque había que tocar a muerto, porque había pasado esto, o tocar rebato. Entonces, la personalidad de la persona, que además yo cuando he subido con ellos a tocar campanas, van sin protección. Digo, pero ¿cómo se puede soportar esto? O sea, yo la primera vez que fui con digo, a ver qué clase de micrófonos utilizo para poder contener ese sonido, ¿no? Claro, porque desde fuera muy bien, pero metidos dentro del campanario, que es su caja de resonancia, yo estaba metida con unos tapones y en plan muteando como podía el micro y tal. Entonces, es un proyecto que creo que puede ser interesante, va a ser... Mi idea es que cada vez pueda ser más experimental, ¿no? Hay partes que dices, quiero reflejar una cosa, pero luego me reservo la posibilidad de hacer obras muy personales, que pueden tener acogida o pueden no tenerla, pero hay una necesidad propia, ¿verdad?, de sacar temas que uno lleva y quiere reflejarlos de una manera con un lenguaje muy determinado. Qué guay. Bueno, pues ¿alguien se anima a hacerles preguntas? Yo creo que han tratado un montón de temas de una manera bastante como interesante, sincera y no sé, seguro que os ha surgido, ¿no? Hacerle alguna pregunta. Perfecto. Creo que no se oyen en la realización. ¿Puede ser? ¿Se oye? O yo la repito. Ya está. Vale. A mí me llama la atención cuando ha dicho que la imagen me habla.
¿Puedes explicar un poquito más a qué te refieres Al cuando montaje. dice que la imagen me habla? Cuando yo, claro, a ver, a cada uno le puede decir una... Es como cuando uno observa un cuadro a lo mejor y si se detiene el suficiente tiempo, empieza a sentir que el cuadro le quiere contar algo, ¿no? Entonces, para mí, cuando una imagen me habla en ese sentido, es casi como que tengo que pasar el tiempo suficiente con ella para que me revele lo que está queriendo decir. A veces hay un plano de 4 segundos que ya me ha dicho todo lo que tenía que decir, ya está ahí. Y sobre todo cuando cumple una función muy determinada de un recurso, tal o cual. Pero hay otras veces que si te quedas el tiempo suficiente, esa imagen te lleva a otra cosa, te lleva a asociaciones, te da espacio para pensar, que es lo que no nos permite ahora el cine. O sea, yo ahora mismo todo lo que hay es siempre como, bueno, de hecho ahora el tema este de Netflix con el tema de los guiones, que a lo mejor serás más entrada por el tema guionista y tal, pero que ya es como, no, oiga, hay que sobreexplicar la trama para que la gente en paralelo pueda seguir haciendo su vida mientras está viendo una película, ¿no? Como Entonces, varias veces. Además, claro, entonces ¿no? es sobreexplicar de, Recordarlo. voy a levantarme al baño y, o sea, que sepas que hoy es lunes, vale, tal, pero así el que está ahí, pues oye, eso es lunes, tal. Entonces, claro, eso me parece muy Imagínate lo de las dramático. campanas haciendo... Claro, o sea, sería... Entonces, para mí que la imagen me hable es pasar tiempo con ella para que me permita desde ahí distanciarme y a lo mejor me voy a otro sitio, pero el tiempo que he pasado con ella me ha abierto puertas. Y me parece muy interesante lo de la campana. Sí. Yo estuve en verano en Cortes de Mayar y sonaba pues los 2 días que estaba, bueno, las campanas, pero el último día que nos fuimos empezaron a sonar de una manera distinta a los 2 días anteriores. Y estábamos, ¿pero qué ha pasado? ¿Se ha muerto alguien? ¿Pero qué ha pasado? Ha pasado porque no sabíamos qué Claro, es que el significaba el lenguaje... toque de campana. Claro. Entonces sí, me parece muy interesante que esas cosas salgan porque te puede volver loco ahí en medio del monstruo sin saber qué quiere decir. Efectivamente. Claro, tú vas de visita, no tienes ni idea y no sabes qué quieren decir, qué ha pasado, porque no lo hemos esperado. Así que sí, me parece interesante. Sí, pues sí. Hombre, la verdad es que el tema el toque manual de campanas se ha declarado patrimonio inmaterial de la UNESCO pues, hace unos pocos años a nivel europeo. O sea que sí que hay un interés porque eso no se pierda, ¿no? Sí, más preguntas. Es que quiero intentar que la pregunta sea para los 3, pero realmente es como cuando has comentado lo de el color, el blanco y negro en el documental, que quería preguntar cómo se te vino la idea, ya que ahora es más actual el color y tal, entonces el por qué el hecho de hacerlo en blanco y negro y ellos el por qué no hacerlo en blanco y negro. Bueno. Vale, pues si queréis empiezo y ahora... Pues la decisión del blanco y negro viene por lo que hablábamos de despojar de contexto, ¿no? Es un poquito la idea de esa temporalidad, de esa situación. Es verdad que o sea, la soledad es atemporal, cada vez es más acuciante en las personas mayores. Es verdad que sí que digamos que en cuanto a tema social sí está más contextualizado, pero en cuanto a imagen o experiencia de vivir el corto, quería que hubiera una ausencia de referencias, que no nos pudiéramos atar a nada, que no pudiéramos desarrollar apegos de ninguna clase, ¿no? Yo aprovecho para responder porque en mi caso fue al contrario totalmente. La intención de que fuera en color, a pesar de usar analógico, que sí nos llevaba como a la nostalgia de cosas más antiguas, era precisamente por ubicar en un tiempo que es ahora, en una perspectiva de alguien de mi generación y bueno, eso no había como otra forma de hacerlo que no fuera en color. Así que en mi caso sí fue para ubicar en tiempo ahora. En el mío también. Pero no sabes en cuál. No, en el de ubicar también. O sea, el mío era una voluntad muy, muy clara de contextualizar y de enmarcar mediante el color todo el corto en una misma unidad temática que es como si fuera un vídeo de archivo digitalizado. Entonces es como que todo debe de remitir un poco a color saturado, un poco de indefinición, a veces algo quemado, cosas así que te remitan a una cámara digital, vaya, de principios de los 2000, que es donde está ubicado el material de archivo, con la voluntad de que las imágenes nuevas que reproduzcan ese tipo de color actualizado también, para que puedas distinguirlo, para que reflejen la voluntad mía de querer
generar un vídeo de archivo propio y familiar. ¿Más preguntas? ¿Tenéis? ¿Sí? ¿Ibas a hacer más? Es que se me van pidiendo. A ver, ahora, ¿cómo se vino la idea de hacer un documental en lugar de una película, una serie? O si alguna vez tenéis como una idea futura de hacer más película ficción que documental o algo así. Yo la verdad es que me he casado un poco con el documental, no tengo mucha intención de ir a la ficción, principalmente viene por el proceso creativo, ¿no? De cómo enfrentarte a una idea, a un rodaje, el tema del montaje, el formar parte de toda una visión. No descarto, y luego también un tema presupuestario, es decir, es mucho más sencillo poder ensayar con tus propios medios, con el material del que dispones, que meterte en ficción. La ficción es infinitamente más cara, más compleja, más limitante. Entonces, bueno, pues a lo mejor hay alguna de las películas que a veces lo pienso, digo, si yo esto, sabiendo lo que quiero hacer y tal y cual, a lo mejor en ficción me quedaría, incluso me sentiría muy cómoda con ello, porque realmente puedo dirigir exactamente lo que quiero que salga de aquí, ¿no? También pierdo esa parte de humanidad que tanto me ata. Entonces, yo creo que yo por ficción no creo que vaya a funcionar. Mi corto documental sí que nació como ficción, como un largo de ficción, pero era mi TFM. O sea, yo estoy de guión y entonces tenía que hacer una película larga, una serie y una obra de teatro. Entonces la película fue esta, la relación del niño con la bruja, pero ubicada en 2004, ficcionada, aunque todo lo relativo a esta mujer sí que se mantenía completamente real por una voluntad mía. El momento en el que eso se hizo, o sea, se escribió, que sigue escrito, y se podría mover en cualquier momento en realidad, si yo quisiera, hubo un momento de documentación en el que me acerqué a mi familia para que me contaran esto de una forma mucho más fehaciente, y eso se quedó ahí. Entonces después fue cuando se convirtió en un corto documental. Bueno, en mi caso fue documental por el hecho de que partía de algo que era real y de que la voluntad era mostrar esa realidad. Entonces llevar eso a algo de ficción además era inviable por lo que ha hecho Celia, porque autoproducirse cosas es muy difícil y de ficción ya es otra historia y otro mundo. Pero ojalá participar en cosas de ficción, que sí he participado como en otros campos, pero a la hora yo de hacer un proyecto propio, a mí lo que me mueve es esa demostración de la verdad por el factor humano y por la reivindicación, ¿no?, de ciertos temas. Pero es verdad que hay ciertos directores de ficción que dicen que a veces el mejor documental es una peli de ficción, y es precisamente por acercarse a una temática de forma como más camuflada, o que como espectadores que estamos más acostumbrados a la ficción, que podamos empatizar como de una forma mucho más directa. Pero claro, eso ya es a gusto personal y depende de los medios que tengas, claro. ¿Alguien que quiere hacer una pregunta? Espontánea. Punto espontánea. ¿Más preguntas tenéis? ¿Sí? Pues... No, sigue tú. Y luego vuelves. Pues yo también estoy metido en el tema del visual, por el tema de diferentes cursos que he hecho, tanto la realización visual, cursos de las capas de sonido, vestuario, producción ejecutiva y la realización de cortometrajes. Y también tengo en mente, a posteriori, no sé en qué momento, la verdad, hacer un documental. No sé si sería corto, mediometraje inclusive, o hasta largo. Quería saber un poco vuestra experiencia de cómo fue un poco de preliminar de cara a empezar el documental. Pensamientos iniciales, cómo se fue desarrollando y demás. Bueno, y también de qué programa utilizaste el montaje. ¿Cómo empezó? Pues es que yo tuve la suerte de ir a un laboratorio. A un laboratorio creativo. Sí. Eso está guay. Está guay, la verdad. Aunque sí que es verdad que, o sea, lo que me llevé sobre todo fue la gente. Honestamente, y muchísimo conocimiento de otras áreas. Porque no era o sea, he estado en 2 laboratorios,
con los dos cortometrajes, fíjate tú. Y la experiencia con este primero fue mucho más holística, pero por la propia naturaleza del laboratorio, que era como para darte nociones de dirección, de guión, tanto de ficción como de documental, muy holístico y durante 4 meses. Entonces era como una especie casi de máster pequeñito. Entonces hice mucha piña con la gente del laboratorio y fueron los integrantes del equipo técnico del documental. O sea que tejer redes al final es como muy importante. No fue algo que yo buscara, o sea, yo estaba muerto del asco en mi pueblo. Lo siento, es así. En plan. Cabral. Está súper autenticidad, ¿no? Por lo menos tiene buen queso. Claro. No, Cabrales no me gusta. No me gusta nada el Cabrales. Yo lo fuego al pitu, bueno, sí, pero eso ya no. La cuestión es que sí, no tenía como muchas ganas de seguir con nada. Yo seguí escribiendo ficciones y tal, pero había pasado la pandemia, ¿vale? La cosa estaba un poco jodida. Entonces salió esta convocatoria y presenté esta idea, que literalmente era hacer una sinopsis. Aún no solamente para asturianos, yo lo siento. Si eres asturiano, bien, pero esa es la cosa, que está muy apegada al territorio. ¿Tienes un abuelo, abuela asturiana? Ya, de segunda o tercera generación. No, esto no es la boda vaqueira, esto no, creo que no va. Creo que no va así. Pero se llama FilmLab. Nombre pues muy orientativo, ¿no? En plan es lo que es. En Mieres. Era. Entonces, está muy guay. La cuestión es, ahora creo que van por la 4ª, 5ª edición. Yo fui la primera, como OT. Entonces, la cuestión es que ahí como que lo desarrollé bastante todo, mi propia... Porque yo venía de guión y ahora pues ahí me enfatizaron que podía ser director también. ¿A dos FilmLabs? No puedes ir a 2. Es como OT, efectivamente. Vale, No. Bueno, a Genor la metieron en otra edición, pero no fue mi caso. Yo estuve en esa primera edición y luego en otra, en el Festival de Cine de Gijón, tiene una parte de industria, que ahí sí que puede aplicar todo el mundo, ¿vale? Está muy bien saberlo. Tienen 2 modalidades, una de desarrollo y otra de postproducción, para proyectos que están en Work in Progress, que se llama Semilleru. Y yo fui ahí con otra peli, con esta de Fame, con la de los famosos y tal. Y fue muy guay, fueron una semana, que es lo que duró el festival. Tienes esa era otro rollo, porque era en plan mentorías, entrevistas con gente, que de repente me venía un señor que gestionaba derechos de autor de canciones y yo en plan de, bueno, esto está muy bien, pero... y tienes también premios y al final tienes un jurado que te da como premios y tal. Súper intensivo, pero en muy poco de tiempo. Entonces te da... O sea, me vino guay porque, por ejemplo, lo de las figuras no estaba. O sea, llegaba un momento en el que yo le dije a mi familia, bueno, ahora que hemos hecho vamos a hacer otro, ¿no? Y dice, vale, ¿cuál es? Y dice, vale, es esto. Y ellas como que no era dramático, no les encajaba muy allá y tal, y dijeron, no queremos que se rían de nosotras, no vamos a salir. Entonces fue como... Vale, como algún documental sin imagen de ellas, ¿vale? Entonces eso estimula. Y fue cuando me dijeron, conocí a una chica que era directora de foto y que tenía una imagen a tamaño real de María Callas. Y fue como, esto es perfecto, o sea, es esto. Entonces está muy bien lo del tema de los laboratorios, pero es difícil entrar. Yo intentaría que fuera por tu comunidad autónoma, donde te sea más fácil, porque ir a comunidades enormes como Madrid, como Barcelona es inviable, o sea, tienes que hacer un camino antes. Y tienes que mirar la salida propia tuya de tu propio pues, acervo cultural de donde vengas. Entonces yo tiraría por ahí. ¿Tú qué? Yo, para poner como el final a esto, decirte que has preguntado por el programa de edición, creo también. Sí. En mi caso lo montó Claudia Arenas y fue con Da Vinci. O sea, perdón, con Da Vinci se hizo el color y el montaje se hizo con Premiere, que es con lo que solemos trabajar porque es el más intuitivo y bueno, hay muchos como Avid y otros, pero resulta como más... No, pero lo mejor es a nivel de semi-profesional, suelen ser los dos. Sí, pues en mi caso Premiere, pero ya, va por gusto yo creo eso. Sí, en mi caso yo suelo montar con Da Vinci, en general todo, o sea, empiezo desde el principio, o sea, sí. Al final he ido simplificando y resulta que como con Da Vinci puedo tener un workflow estupendo, pues al final voy por ahí. ¿Y cómo empezaste más o menos de cara a tu documental? ¿Cómo empecé?
ver, es que me tengo que acordar. Bueno, o sea, yo creo que en realidad empiezas eso intentando buscar pitchings, lugares donde poder dar a presentar tu trabajo, buscando a lo mejor a alguien que pueda confiar en ti, empezando con proyectos pequeñitos que a lo mejor no sean muy caros, que incluso te puedas autoproducir, ¿no? La autoproducción inicial es casi un must. O sea, es un must. Y bueno, pues trabajar un poco, intentar o sea, que se vea, que tenga algo de interés, y a raíz de ahí, pues sobre todo luchar mucho. O sea, yo creo que lo ideal es tener como uno en preproducción, otro que estás produciendo aunque sea chiquitito, o sea, tener como varios caballos en diferentes estadios de desarrollo e ir tocando un poco todas esas puertas, ¿no? Yo creo que puede ir por ahí la cosa. Yo, por si sirve también, Sí. Yo digo siempre que los proyectos que trates de hacer sean realizables, es decir, que te presentas al laboratorio de no sé qué, o al pitching de no sé cuántos, o al festival de no sé qué. Si lo consigues perfecto... De la galaxia, 250 millones. Si lo consigues perfecto, pero si no sigues. O sea, yo, por ejemplo, es verdad que en la parte de ficción yo estuve trabajando, el primer productor con el que trabajé, él siempre me decía, tú nunca te restrinjas, o sea, tú siempre en los guiones ponle toda la fantasía que quieras, etcétera, porque luego ya ajustarás el presupuesto, y es un poco así, ¿no? Evidentemente, un proyecto bien financiado, como tú dices, te llevará a hacer una película súper importante o lo que quieras presupuestariamente, pero que siempre trates de encontrar ese plan B, C, D, que es tan habitual en nuestro trabajo. O sea, siempre tener esas alternativas para ese proyecto en el que estás creyendo, en el que tú piensas que puede tener un futuro, pues lo sigas desarrollando. Por ejemplo, yo escribí un guión el año pasado, y realmente no lo he escogido en ningún sitio, y estaba ahí en un cajón, y yo estaba pensando en cómo hacerlo, y luego en un festival de cine conocí a una actriz canadiense, y no sé por qué hasta le hablé de ese proyecto, y le pensé, a lo mejor, yo qué sé, y le moló muchísimo. Entonces lo estamos traduciendo ahora al inglés, y la idea es encontrar financiación en Canadá, porque realmente el camino sobre todo si son largos, son procesos creativos además muy extensos, te puede llevar por sitios que nunca has imaginado. Entonces merece la pena tener por un lado esa paciencia y, como decía Celia, el no apostar por varios, sino ir desarrollando en paralelo diferentes ideas. Los otros géneros que son más complicados para llevar ya sea un cortometraje o, bueno, en general, para realizar, suele ser fantasía y ciencia ficción, y precisamente por toques de mucho maquillaje o mucha complejidad a nivel de visión creativa, dos directores que son ya valorados por suerte, pero en su momento ninguna productora los quería en ningún sitio, David Lynch y David Cronenberg, tenían precisamente problemas de presupuesto, de conseguir lo que querían, porque era muy complicado hacer precisamente el tipo de películas que querían. Y más para el público estadounidense y canadiense desde esa época, los 70, 80. O sea, está bien, siempre tenemos que fijarnos en obras que realmente sean referentes, es decir, que más vale David Lynch y Cronenberg que Uwe Boll, ¿no? O esta gente, cualquiera de estos, ¿no? Lo que pasa es que siempre tenemos que tener presente una cosa, ¿no? El tiempo, el momento en el que estas personas, estos profesionales, estos genios del cine, etcétera, trabajaban, no tiene nada que ver con el de hoy en día. Es decir, que lo podemos contar como anécdota, igual que decimos, pues, James Cameron, después de Titanic, quiso hacer Spider-Man y no pudo hacerlo porque no encontró presupuesto. Y era como el director más top. Bueno, cada biografía tiene su propia anécdota, ¿no? Y lo que sí que tenemos que fijarnos es cómo, a mí me parece más interesante, el cómo David Lynch sacó su primera película, que es La cabeza borradora,
que cualquier otra cosa que le pasara en la vida. Porque yo me identifico más con estar 3 años intentando lanzar un proyecto y rodar fines de semana y todo esto, ¿no? Y pocos son 3 años, en verdad. Y poco, creo que fueron más, yo he dicho 3. Y que era algo tan tocho como era que pasado ahora. Normalmente una película, esto me lo enseñaron en el laboratorio, lleva desde que la engendras hasta que a lo mejor se estrena 7 años mínimo. Sí. 7 años. Cuando es una película normal, no un blockbuster que está, digamos, más rápido. Hablo de realidad española, en plan, no de movidas así. Y también me dijeron una frase muy loca, pero que es verdad, y es que el estado natural de las películas es que no se hagan. Sí, de hecho, otro ejemplo de una película que al final se hizo, ¿cómo se dice? Pero se hizo, es Megalópolis, de Coppola. Que se la financió él, ¿no? Sí. Vendió sus viñedos. De sus viñedos. Sí, vendió sus vinos. Yo mañana voy a vender los míos. Segovia, ¿no? Exactamente. Bueno, recuperamos así un poco el tema de... A mí, o sea, yo hablaría de cine horas, pero también por las personas invitadas que tenemos. ¿Tú querías hacer más preguntas? Sí. ¿O por aquí? Venga. Yo quería preguntar, Y por ahí detrás, vale. ¿qué define un documental? No soy así muy de cine, entonces quiero saber qué es lo que define un documental. Porque sí que me da cuenta que muchas veces se me da un corto, un largo, un esto, un otro. O sea, ¿qué es lo que define un documental? El tema de si es, o sea, uno elige si trabajar con materia real, con la realidad, con personas que son reales, o si elige trabajar con actores en un set que has establecido cómo va a ser la luz, interiores, exteriores, con un planes de rodaje determinados. Entonces, digamos que es con la materia prima con la que tú vayas a trabajar, si es ficción o documental, viene definido por si trabajas con la realidad que te estás encontrando a tu alrededor o si trabajas con actores. Y luego lo otro es la duración de ese material, tanto en ficción como en documental hay cortometraje, mediometraje y largometraje, ¿no? Sí, tiene también que ver con esa autenticidad con la que hablaba Rodrigo. O sea, por ejemplo, yo cuando he dado clases de documental lo que les digo es el documental te tiene que desvelar una realidad de la manera en la que ha explicado Celia. O sea, ¿por qué una película de ficción que adapta hechos reales no es un documental? Bueno, porque hay unas dramatizaciones, hay algo que pierde esa autenticidad y utiliza otros códigos, que no quiere decir que sean ni mejores ni peores, sino diferentes. Sí, como que se puede sintetizar en que el documental yo creo que es, como han dicho, la mostración de la realidad, tal y como la encuentras intentando no colonizar el espacio que grabas o que habitas durante un tiempo, tal, y la ficción es la creación de otra realidad, aunque esté inspirada en tu realidad o en cualquier otra, es como crearla de cero, no, pero prácticamente. Yo decía, a la vez digo, quiero crear un documental porque yo soy fotógrafo de naturaleza y voy de una punta a la otra y voy grabando. Ahora, antes se llamaba fotografía, pero ahora voy grabando. Y ¿qué voy a hacer con toda esta cantidad de discos duros? ¿Qué voy a hacer con todo esto? O sea, y ahí dice, bueno, pero ¿qué es lo que es un documental? O sea, es la realidad. O sea, por eso preguntaba, ¿qué es esto? El ensayo, por ejemplo, que tú lo has mencionado antes, para mí también es un género documental, es una reflexión, es el equivalente a lo que sería, pues es un libro de ensayo, de no ficción, en la editorial. ¿Qué más? Se me ha venido otra pregunta. A ver, esas películas que son en hechos reales, ¿por qué se les llama películas y no documentales si se basan en hechos reales? A ver, todos son películas para mí, en general, y yo creo que cualquiera. O sea, lo que pasa es que alguien con muy mala idea separó el documental de las películas. Eso estuvo muy feo. Eso que hizo estuvo muy feo. Porque a partir de esa diferenciación, los procesos de producción, las subvenciones, todo está separado. Y realmente... Es bullying artístico, técnicamente. Totalmente, sí, absolutamente. O sea, entonces, sí, es discriminación a las minorías, en fin. Entonces, lo que nosotros llamamos
digo desde la parte de producción, de creadores, creadoras, documental es un tipo de género de películas. Es cierto, como habéis comentado, como han comentado, que ponerte a producir un documental o una película de ficción, en cuanto a producción, es muy diferente. Pero no dejan de ser, pues también es diferente producir un musical de una película que tú mencionabas de ciencia ficción o un drama. Pues es verdad que son procesos de producción muy diferentes, pero el problema es que el documental ha quedado arrinconado como si fuera diferente de hacer una película. Yo comparto también esa visión, o sea, todo son películas y lo que se diferencia son los géneros, ¿no? Pero podría ser una básica ahora mismo, pues eso, el documental, volviendo un poco a la referencia a la literatura, es entre ficción y no ficción, ¿no? Sería un poco la clasificación así más de brocha gorda que se podría hacer, ¿no? Nadie discute que las películas de animación son películas. En cambio, embarcarte en una animación o en una peli de ficción son dos mundos. O sea, es más parecido una peli de ficción y un documental que una peli de animación. O sea, eso es un mundo desconocido realmente. Salvo para la película que ganó el Oscar de Flow. Flow es casi como si fuera una especie de documental. No sé si sabes cuál es. Sí, sin diálogos. Bueno, sí. Pero lo que es el proceso creativo, de producción, el proceso de producción que se hizo en Flow, que básicamente eran gente en 10 países trabajando cada uno por su cuenta, eso no se puede hacer. Utilizando un programa que es gratuito. Efectivamente, eso es lo mejor. Hackeando el sistema. Es que son magníficos. Bueno, quedan pocas preguntas, así vamos terminando. Últimas preguntas que queráis. ¿Sí? Claro. ¿No? Sí. ¿Os queréis con nada? Que no sé cómo plantear la pregunta. Para la gente como joven que está como más ligada a la idea de los documentales son como más lentos o más de una manera distinta como es una película, ¿vosotros cómo le convenceríais para decir, hey, los documentales también tienen su parte interesante, o hay algunos que no tienen tanta lentitud como vosotros os planteáis? ¿Qué les recomendaríais para convencerles de que se metan en ese mundillo de verlas? Ojalá saberlo. En el mío le diría que tiene toda la razón y es súper lento. Pero sí es un poco lento. Pero yo creo que le recomendaría a alguno que se me ocurrió como Capturing the Friedmans. Que yo creo que es como... Ahora que se lleva tanto el true crime, me parece que es la referencia máxima y primigenia entre un cruce... Entre el documental, que es ya vamos a decir ya casi como género, pero que en realidad que da como mucho más... Es como la filosofía para el resto de las ciencias. Es el origen, de alguna forma. Y de hecho hay muchísima innovación en la forma fílmica a través del documental, que empieza en el documental. Entonces, Capturing the Friedmans para mí es una película de ficción de terror, casi, con unos giros de guión que no tienen películas de ficción, y que te mantiene en un final abierto que no se resuelve. Entonces, me parece pues un ejemplo claro de cómo normalmente las pelis de no ficción, más que documentales, en este caso, tienen mucho más calado fílmico y de contenido y entretenimiento y entendimiento y todo, que muchísimas ficciones. Eso y como que me marcó mucho eso verlo, y también Grey Gardens, que no se lo recomendaría a mucha gente, pero yo creo que deberían de verlo. Y yo a eso te añado algo como más general, que es que, o sea, si no sueles ver, o si es alguien que lo tiene como muy inexplorado, que empiece a dejar de buscar documentales en Netflix y que se vaya a otras plataformas que son más autorales, como Filmin, que es una plataforma española que por alguna razón no la conoce tanta gente, bueno, porque contra Netflix es muy difícil competir, pero Filmin, por ejemplo, para encontrar otras miradas y documentales que no sean tan lentos ni tan contemplativos, que están muy bien, pero para otras cosas como que está bien buscar en otros sitios también. O sea que...
Yo es que ahí a lo mejor no haría tanta diferenciación entre documental y ficción, es decir, es una forma de rodar, porque tienes también un tipo de cine de ficción que tampoco es para el consumo a lo mejor más popular o más Netflix. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta ese tipo de cine, ya sea ficción o no ficción. Entonces, es una cosa hacia la que voy a atender, a la observación, al tiempo, a la lentitud, al estar ahí, etcétera. Y por lo general, pues la trama o algo que me mantenga pegada a la pantalla, pues está muy bien, pero me parece más un producto de entretenimiento, de consumo, y no un proceso en el que yo participo como espectador. Entonces creo que es una cuestión más de gustos, o sea, y si te gusta este tipo dentro del documental, hay ese tipo de también, documental que te mantiene pegado, el true crime, por ejemplo, está tan súper de moda, pues es tal. Entonces, no va tan, yo creo que en ese tema de cómo generar interés es más el tipo de contenido que te gusta ver, independientemente de cómo esté. Pero como ya habla de exponerlo, a lo mejor, y justo ya que estamos en Elche, se me ha ocurrido, ahora según hablabas de la forma y de acercamiento a cuña publicitaria, al tema de cómo acercar a la forma, y se me ocurría Espíritu Sagrado de Chema García Ibarra, que usa con una ficción, usa actores naturales, que son no profesionales y no se dedican a la actuación, que no recitan el guión, en realidad. Entonces usa formas del documental en una ficción. Entonces yo creo que mi respuesta se basa en encontrar híbridos y cosas que hay ahí como un poco de ambas cosas, de lo naturalmente, o sea, de lo que ideológicamente pensamos que está súper separado, cómo se une. Entonces es como en Espíritu Sagrado se ve esa como blendea la ficción y el documental, y en Capturing the Friedmans también. Muy bien. Sí, ahí, perdona. El cable, sí. Sí, Detrás, es que lleva un tiempo. Sí. Quien quiera. Vais a hacer las preguntas igual, o sea que... Es la última vez en la redonda, pues que yo participo, que las he visto todas. En septiembre voy a empezar a grabar un documental en un centro de adicciones. Y también queremos poner pues, la cámara también fija y ver un poquito lo que se va plasmando. Y si tenéis algún consejo, porque yo esto lo he hecho en otros documentales, también dejar la cámara fija, pero normalmente son personajes, son dos personajes, ya que van a ser muchos personajes, y va a ser un médico y luego va a haber actividades fuera del centro también y tal, pues si tenéis algún tip porque yo imagino que también hay momentos que tienes tú que inducir, bueno, yo lo he hecho, inducir un poquito la secuencia, ¿no? Inducir un poquito lo que se va a hacer. Si me puede dar algún... A ver, yo te diría que siempre en una situación tan así, que intentes grabar toda la cantidad de material que puedas. Es importante, sí. Cuanto más mejor. Si puedes disponer de varias cámaras. Sí, la idea es poner 3 cámaras. Vale, entonces yo creo que eso es un buen punto de partida. El sonido a mí en una situación así me parece muy importante. El tema de intentar microfonar de forma invisible, a cuantos más personajes puedas mejor. Y como consejo yo creo que es eso, como intentar capturar todo lo que puedas. Primero estudiar unos días lo que está sucediendo, cuál es la dinámica, ver lo que te está dando y también tú así identificar, a lo mejor no, pues mira, el siguiente día de rodaje creo que necesitamos poner más peso en esto porque lo otro se me ha quedado muy genérico y no tal, y entonces tú intencionalmente ya colocas las cámaras de una manera más determinada y además incluso que ya a lo mejor tienes un poco más de confianza con la gente que está ahí, ya a lo mejor puedes intervenir un poquito y en un momento dado plantear, mira, podríamos, tengo esta idea en mente, ¿qué os parece? ¿Os importa? Tal, ¿sabes? Ir poquito a poco. Pero vamos, ahí al final muchas veces el documental es como empezar a formar parte del decorado sin que te vean, ¿no? Entonces estar ahí, que se acostumbren a ti, que luego, y cuando ya están cómodos, ya pues a lo mejor empezar a explicar, mira, tal, ¿no? Pero no sé si eso te sirve o te estoy diciendo algo que ya sabes. Hay un documental que para mí me parece de referencia porque siempre me pregunto, ¿cómo habrán hecho esto para que siga siendo un documental de esa ficción? Conoceréis El Agente Topo. Ah, sí, vale. Sí, claro. Es que me parece una locura porque parece una película, parecen actores, parece que pero es un documental. Se llevó el Oscar, ¿no? O sea, Sí. Sí. Y luego ya También se llevó muchos premios. Yo en mi caso te diría lo mismo, convivir con ellos, si puedes.
convivir con ellos muchas veces sin cámaras y luego introducir las cámaras poco a poco. Es lo que a mí me enseñaron normalmente. Primero sin cámaras, sí, sí. 3 meses, o sea que... Pues un mesecito y medio, un mes quizás sin cámaras, porque además están en una situación muy vulnerable. Entonces yo creo que primero deberían de conocerte a ti antes de que ellos se expongan a ti. Si ese es el enfoque, ¿eh? Si luego quieres simplemente que pase acciones delante de ti, la idea del documental que yo creo que se llevó en los 60, tú que has estudiado esta movida y que sobre todo que la has enseñado, corrígeme si me equivoco, pero el tema de Wiseman y de la mosca en la pared, en plan tener como referencias de qué no hacer, high school, primary, yo creo, primary y Grey Garden sobre todo, Bueno, que Grey Garden es un peliculón, pero es éticamente terrorífica. El del parque también. Sí. O sea, que sí, sobre todos los referentes es para saber qué hacer y sobre todo qué no hacer. Bueno, lo importante es que no llegue al nivel de Holocausto Caníbal. Bueno, Holocausto Caníbal, pero por ejemplo, no sé si eran los directores de Grey Gardens, grabaron el concierto de los Stones donde se murió un fan. Sí, también. Entonces también hay como implicaciones muy éticas ahí también. Claro. Además de lo que han dicho, yo, sobre todo cuando he trabajado con personas en situación vulnerable, la transición de no hay cámaras a que de repente la cámara se esté fijando en esas personas no siempre es fácil, ¿vale? Entonces no hay que preocuparse, a lo mejor los 2-3 primeros días cuesta más, el objetivo es el que decía Celia, que se haga invisible el equipo más que la cámara del equipo y que se vayan olvidando de la existencia de que alguien se está fijando continuamente en ellos, porque esos momentos como que les devuelven ostras, soy el protagonista, ¿qué me está pasando? Entonces se tratan de comportarse o de una manera tan artificial que es evidente que están delante de una cámara, ¿no? Entonces, fantástico el estar mucho tiempo con ellos y tal, y siempre tener en cuenta que a la hora de ponerlos delante de la cámara va a pasar algo que, por mucho que lo prepares, puede ser muy imprevisible. De todas maneras, eso puede ser es un material también interesante. Sí. Muchas veces esos primeros encuentros con la cámara luego resultan muy... ¿no? Pueden ser tiernos y puede ir por ahí la cosa. Claro. Es que no sabes por dónde va dónde está. No sabes por ejemplo, mi tía en el docu llora. No lloró en ningún momento, pero en el momento en el que se plantó la cámara lloró. Tú tienes una... Entonces es como... Pero no fue por dirección mía ni porque yo quisiera que llorara, en plan, a mí me da igual, ¿verdad? O sea, pero... Y llegó ella misma, esa emoción. Pero hay veces que la presión de tener una cámara hace que la gente esté más vulnerable. Y eso manipulatoriamente te viene bien. O sea, es que es terrorífico. El último documental que grabamos era de un señor de 93 años y pasaba de nosotros, pero lo más grande. O sea, no viene a cámara, el hombre iba a lo suyo. Estoy metiendo documentales, se contiene este mes, que es sobre una residencia de día, no completa, entre los distraídos y tal, o sea, abuelos. La cerraron y estamos ayudando para que la reabran. Y el tema es que mata a un abuelo, a veces se pone un poco rebelde, a veces es un comentario racista, a veces sí, este hombre también, sí. ¿Cómo no? Y a veces es un momento un poco tontito por el micro. Bueno, da igual, eso se corta. Muy bien. Hablando de respetar la realidad. Eso es. Bueno, vamos terminando. ¿Tenías tú una pregunta? La pregunta sí, se ha pasado. Claro. Con el tema de fuentes de recaudación para pedir ayudas públicas, ¿cómo lo sé los tres? Porque yo en mi caso, por ejemplo, en el momento en que esté en la producción, puedo llevar más porque tengo discapacidad y al estar en hipotético hay más porcentaje. Pero aunque estoy del tema, me gusta saber de primera mano de gente que ha optado por sus créditos. La más experimentada aquí, por yo favor. Creo que están ahí los dos, porque nosotros estamos en ello. Pero... Yo comento un poco, pero tú también puedes apoyar aquí. Mi forma de aproximarme a buscar financiación, por lo general, ya que tengo muy descartado el hecho de conseguir ayudas importantes, suele ser pensar en la temática que voy a tratar y dirigirme a colectivos o instituciones o lugares que puedan pensar que lo que voy a hacer es interesante para ellos
que de alguna forma se van a sentir representados, entonces pues muchas veces es un mosaico de financiación y en muchos casos privada, ¿no? De empresas que consideran a lo mejor que están muy, por ejemplo, en mi caso, el último documental, pues tuvimos un apoyo importante de una empresa que hace mucho trabajo por el territorio de forma, bueno, pues a nivel de responsabilidad social corporativa, y el proyecto que estábamos haciendo le pareció muy interesante y aportó una parte considerable. También es verdad que yo tiendo a pensar un poco si yo quiero rodar algo, el dinero no va a ser un problema. O sea, intento pensar en hacer con lo que tengo. Entonces, desde ahí, mi forma de montar proyectos suele ser como muy escalonada. Ahora tengo esto, pues hago esto otro, ahora tal. Y así ir poco a poco en todas las fases, tanto en pre como en rodaje y en postpro. Tal, luego la distribución, pues bueno, ya es más fácil conseguir financiación con la distribución. Yo creo que cuando ya tienes la peli montada ya puedes mostrar lo que estás haciendo. Pero yo creo que muchas veces es dirigirte a los sitios donde a lo mejor incluso esas personas tampoco, esos colectivos puede que no tengan recursos propios, pero te pueden abrir la puerta de otro lugar, y es un poco ir tirando del hilo. O sea, la verdad es que la financiación del documental es para hacer una película aparte. De terror. De terror. Porque es horrible. La producción ejecutiva produjo a Chema García Ibarra en más de una ocasión, y también a otra gente, por ejemplo, uno de los colegas de Chema también. ¿Quién, perdón? Por eso como ¿A quién te referías? O sea, que en mi caso yo tuve un curso de producción ejecutiva que trabajó con Chema para el tema de producción. Vale. Vale. Me parece por eso como la diferencia de cómo se desarrollan tanto el tema de cortometrajes como largometrajes, y bueno, también la diferencia con el tema del documental. Estuvimos viendo varias veces el tema del gobierno y demás, de cómo eran las relaciones públicas. Y bueno, en general me parece muy interesante y que saber lo que está por eso. Vale, por ejemplo. ¿Están seguido ayudas públicas vosotros? Sí. Sí, o sea, ayudas públicas son por un lado, pero no solo las de audiovisual, digamos, sino, como decía Celia, en mi caso, en mi productora llevamos 2 proyectos que son de cortos, y los 2, la primera financiación que hemos buscado ha sido a través de subvenciones, pero referidas a temas sociales. Sí, uno sobre personas mayores y otro sobre LGTB. Claro, entonces, bueno, luego a lo mejor en una segunda, o el año que viene, según si veamos si tenemos buenos resultados o no, ya nos plantearíamos otro tipo de subvenciones, pero digamos que esa parte inicial, claro, ahí hay 2 cuestiones que hay que tener en cuenta. Son subvenciones que no están pensadas para hacer documentales, etcétera, con lo cual la cantidad es muy baja en general. Te sirve para iniciar, te sirven para proyectos que a lo mejor en un principio son pequeños, luego los puedes hacer creciendo. Y luego la otra es que, claro, lo que tú debes desarrollar debe ajustarse a esa subvención, que a veces no es la idea que tiene el autor, autora, etcétera, sino que esa subvención está hecha para sensibilizar en torno a este tema. Bueno, damos aquí un requiebro y lo encajamos, pero eso debe ser consciente el director o directora. Claro, y que hay veces que te ponen presupuesto antes de la propia grabación, obviamente, y que a lo mejor el dinero, o una buena parte del dinero, viene tiempo después. Claro, y si has sido productor ejecutivo, pues sabes que a lo mejor cada día puedes ir cambiando el presupuesto del mismo proyecto y no pasa nada, o sea, hay que seguir. Sí, es que hay un término que se utiliza tanto para el tema de audiovisual, de temas médicos y demás, como también para la industria de los videojuegos, que es infierno de desarrollo. Que es cuando está todo el rato... El development hell, sí, el development hell. Sí. No hay que caer en eso. Antes de que nos eche Alejandro, venga, la última pregunta. Última pregunta, había una por aquí, creo. O por aquí, ¿no? A ver, venga. Yo no sé si un poco con lo que han dicho, han preguntado antes, pero algo que durante o después o antes que dijeseis, esto no lo volvería a hacer de esta manera. O si os ha surgido en algún momento, o decir esto lo cambiaría, esto no lo haría así. ¿Sobre el proyecto? Sí. O bueno, en general también. Sobre mi propia imagen.
A ver, yo por ejemplo sí que puedo decir que donde más he aprendido es en rodaje y a la hora, dentro del campo documental, a la hora de tratar con personas. Entonces, muchas veces he hecho cosas y luego he dicho, esto no lo tenía que haber hecho así. O no tenía que haber forzado a lo mejor tanto una cosa. O no tenía que haber presionado ese puntito de más y que luego al final pues no ha salido como tenía que tal. Porque es muy difícil encontrar ese equilibrio entre que tú en realidad eres un espectador de la realidad, pero también necesitas que esa gente pues en algún momento dé algo de sí, y yo son las cosas en las que a lo mejor más he podido aprender y pensar que al principio he hecho muchas cosas muy mal, o sea, muy mal, que a día de hoy pues ya no lo repetiría, claro. Yo es que, por ejemplo, mi proyecto no ha involucrado como gente que participe, que yo haya grabado. Entonces yo creo que la parte más delicada está en eso, por lo que dices tú y por eso, pasarte a lo mejor en ciertas cosas. Lo mío no ha sido de eso, pero sí me llevó aprendizaje de delegar más en más gente en el equipo, por ejemplo, porque llega un momento que si te marcas en un proyecto, sea corto, largo o lo que sea, acabas distorsionando como el propio proyecto por verlo tanto, por querer como abarcar desde distintos departamentos. Entonces delegar en gente que confíes, yo creo que es lo más importante también dentro de la evolución del proyecto, saber soltar como cosas que no son tuyas. Muy bien, pues estaríamos hablando más horas, pero de hecho Alicia, Rodrigo y Celia proyectan esta noche sus cortos, ¿no? Que si después de lo que han hablado no queréis verlo, no tenéis perdón, o sea, vamos. ¿Cómo? Sí, eso es como dentro de un cuarto de hora aquí, ¿no? A las 9:30 empezamos la sección Mostra y a las 10 la sección Referencia. Efectivamente, ¿vale? Pues hemos podido disfrutar de dos autoras, un autor fantásticos que nos han destripado su trabajo, su forma de concebir sus proyectos, su futuro, y la verdad es que ha sido una conversación súper agradable. Hemos hablado de cine, de cortos, de financiación, siempre acaba. Siempre que yo decía que cuando empecé no se hablaba tanto de financiación y ahora si no se habla es raro, ¿no? Pero bueno, es el signo de los tiempos. Entonces, muchas gracias por venir. Seguid las actividades. Recordad que la clausura es el viernes, así que todavía tenéis casi 3 días, ¿no?, para seguir disfrutando del festival. Muchas gracias.